Advertencia. El siguiente relato contiene descripciones de violencia, castigo corporal y escenas de sexualidad adulta en un contexto de poder. Puede resultar doloroso para algunas personas. Nunca había sentido algo así con el coronel. El rumor sobre el esclavo lo cambió todo. La frase no nace de una memoria calculada sino de la hondura de un silencio, de la imposibilidad de nombrar lo que se sentía dentro de la casa grande de la hacienda San Jerónimo. Allí, donde la madera crujía siempre igual y el aire olía a café tostado y humedad, Leopoldina aprendió, a lo largo de 15 años, a contar sus días en pequeñas repeticiones. Desayuno a la hora, plegaria fingida, presencia ausente del marido, telas bordadas con manos que ya no buscaban compañía. La hacienda estaba en el interior de Minas, un lugar de sol que pegaba con furia en los inviernos secos, y se volvía un barro cálido en la época de lluvia. Las palmas en el patio trazaban sombras largas, y el río cercano murmuraba como una lengua propia que nadie escuchaba a conciencia, porque allí, en San Jerónimo, la vida tenía otras órdenes: cultivar la tierra, cobrar deudas, mantener las apariencias. El coronel Bento Figueiredo sostenía la casa como un jefe de ferrocarril sostiene una estación. Con disciplina, con orgullo y esa mezcla de aburrimiento y codicia que hace del poder un hábito. Leopoldina tenía 59 años, la piel marcada por la exposición y la mansedumbre de quien ha decidido no luchar por lo que la agobia. Su belleza, lo que le quedaba de ella, era discreta. Manos finas, una voz que se había hecho suave por costumbre, unas arrugas que se abrían como cuencas donde se guardaban memorias que no quería remover. Al casarse, 10 años antes del tiempo que ahora hablaba de ella, había imaginado un hogar distinto. Risas, miradas cómplices, una mesa que se llenara. El coronel le dio otras cosas, riquezas en ropa, un lecho frío, y la obligación de parecer feliz cuando acudían visitantes. Él prefería las cartas de juego, las decisiones en voz alta sobre la hacienda, y la compañía de hombres en tertulias largas. No había crueldad abierta, no al principio. Había desdén, desinterés y la forma en que un hombre que manda también aprende a mirar sin ver. La casa grande, con su veranda que daba al patio, era el escenario de un vacío cotidiano. Las mucamas cruzaban como sombras amigas. Se guardaban secretos como quien guarda semillas. Había una jerarquía invisible. Las mujeres de la casa, los feitor y los capataz. Los hombres que trabajaban la tierra y los que la habitaban. Entre todos ellos, Mangiolo apareció una mañana de marzo como se aparece cuando hace falta músculo nuevo en la lavoura. Lo trajeron desde otra hacienda, un muchacho de 21 años con los hombros anchos y la mirada atenta. Su nombre, pronunciado con la misma ligereza con que se nombra una herramienta, todavía olía a bosque y a nombre de quienes habían sido arrancados de tierras lejanas y vendidos sin ceremonia. Leopoldina lo vio por primera vez desde la sombra de la veranda. Estaba aferrada a una taza que ya no le calentaba la mano. Él pasó con un canasto de herramientas, palas, machetes, cuerdas, y su camiseta pegaba al cuerpo en la forma que la juventud suele tallar la piel. No era la fuerza solamente, era la presencia de un cuerpo que no había sido domesticado por la indiferencia del día a día en esa casa. Sus ojos se encontraron con los de ella como dos pequeños movimientos que no se declaraban. Un reconocimiento, quizás, de dos seres que habitaban la misma geografía emocional pero en litorales distintos. Ella no recordaría luego si fue su cabello rizado, el modo en que sus manos sujetaban el canasto, o la forma en que miró la casa como si leyera un mapa. Lo cierto era que algo se movió en ella. Una raíz que había permanecido dormida, pidiendo agua. Mangiolo era un hombre joven al que ya le habían enseñado, por necesidad, a medir las palabras. Había aprendido a sonreír poco y a obedecer rápido. Sabía leer los gestos de la casa, el timbre de la campana, los pasos que indicaban enojo, el olor del café que significaba calma. También guardaba su propia memoria. Una madre que había quedado en tierra lejana, la lengua que a veces escapaba en cantos nocturnos cuando las estrellas solo eran testigos,
la costumbre de palmear la tierra antes de dormir. No traía consigo deseo impropio hacia la señora. Traía una curiosidad que en la falta de rigor de la compañía adulta, se volvió compañía simple y necesaria. Había dignidad en su modo de hacer las cosas. Doblaba las sábanas con cuidado, arreglaba los cubiertos, dejaba la ropa de los dueños, sin una arruga que pudiera delatar la presencia de manos que trabajaban mucho. Los primeros gestos entre ambos fueron pequeños, casi infantiles. Ella le pidió que acercara una silla, y él lo hizo sin mirarla con demasiada atención. Fue cuando, al quitar con delicadeza una hoja pegada al borde de su sombrero, la mano de Manjolo rozó accidentalmente la muñeca de Leopoldina que un rumor más íntimo comenzó a correr por debajo de la piel. No hubo palabras. Sobrevino un silencio cargado que los dos sintieron, pero que ninguno pronunció. Desde entonces, en los espacios donde la casa permitía intimidad, intercambiaron pequeñas atenciones. Él le trajo agua tibia en las mañanas de fiebre. Ella le dejó una porción más generosa de pan en días de mucha labor. Esas cosas, simples y discretas, constituyeron el tejido secreto de una atención que no debía nombrarse, porque todo en San Jerónimo estaba escrito en normas que no admitían traspaso. No era solamente la necesidad lo que unía esos instantes. Era la posibilidad de ser visto. Leopoldina, acostumbrada a la invisibilidad que le concedía su posición como esposa de quien mandaba, encontró en la mirada de Manjolo algo que no exigía que ella representara un deber. Él no la miraba como una señora a la que se debía respeto ritual. La miraba como a una mujer que se había quedado sin interlocutor. Para Manjolo, la mirada de Leopoldina fue la primera que no contenía dócil disciplina. En ella encontró, sin que ella lo supiera del todo, una tregua a la historia de golpes silenciosos que habían sido su destino. No fueron encuentros de confesión inmediata, ni promesas. Fueron, al inicio, una serie de pequeñas concesiones que, acumuladas, se volvieron lo suficientemente densas como para ser llamadas compañía. Las mucamas que trabajaban en los rincones de la casa notaron la diferencia primero. Había una manera de colgar un paño que delataba buenos tratos. Había risas contenidas en la cocina cuando Manjolo, distraído, se demoraba en lavar un plato. Nada se decía en voz alta. En la senzala y en la cocina, las palabras circulaban en susurros, en miradas que decían más de lo que una lengua osada se hubiera atrevido. Los hombres del campo notaron que la voz del feitor, siempre enfática, tenía ahora un matiz protector cuando se refería al muchacho. El feitor, hombre pragmático y astuto, entendió pronto que el favor con el que trataban a Manjolo podía servir a intereses distintos. Era una mano fuerte para la plantación, y a la vez, si se manejaba con cuidado, una pieza que mantenía la casa en equilibrio. Aunque los gestos eran de cuidado y no de convenio explícito, nadie en la hacienda estaba ajeno al lenguaje del poder. Leopoldina vivía en la cumbre de un orden que le daba prerrogativas que no siempre sabía usar y que le negaba, por su posición, una libertad auténtica de elección. Manjolo, por su parte, no podía permitirse el lujo de una ilusión de igualdad. Cada gesto de ternura provenía acompañado por el peso de la coacción, el sistema que lo mantenía donde estaba, la necesidad de obedecer para sobrevivir, la posibilidad de ser castigado por un rumor mal interpretado. Esa desigualdad, sin embargo, no borró la humanidad que surgió en el cruce de dos soledades. Era un vínculo que, lejos de ser puro romance, fue una forma de reconocimiento mutuo, una resistencia íntima a la imposición de vivir siempre desde la función que la hacienda les asignaba. Con el paso de las semanas, lo clandestino adquirió matices más sólidos. Encontraban excusas para encontrarse. El arreglo de cortinas, la limpieza de la biblioteca que nadie más usaba, la reposición de vasijas en el cuarto de herramientas. En aquellas renuncias a la vista pública, hablaron de cosas que a primera vista podrían parecer banales, pero que para sus vidas fueron territorios conquistados. Recordaron sabores. Hablaron del lugar donde habían nacido, de las voces de otras mujeres que habían sido madres, de un sueño leve de salir de la hacienda alguna vez,
de sentir la brisa sin el peso de la vigilancia. Leopoldina le habló a Manjolo de libros que nadie más en la hacienda leía. Él le devolvió con historias de la tierra, de cómo leer el clima por el color de las hojas. Esos intercambios, aparentemente inocentes, abonaron un terreno donde la confianza empezó a florecer. El símbolo más pequeño de esa relación fue un pedazo de tela que Leopoldina guardó sin decirlo dentro de su almohada. Era un retazo de camisa de algodón, que por descuido, Manjolo había dejado en la sala. Ella lo tomó, lo lavó a mano, y lo cosió en el borde de la manta como quien pone un amuleto a salvo. Lo escondía y lo tocaba a solas en la cama. Un gesto privado que la salvaba por la noche de la sensación de no haber sido tocada con ternura en años. Para Manjolo, esa tela representaba la primera vez que alguien de la casa reconoció su nombre con cariño y no con gratitud servil. Ambos sabían, en lo profundo, que el pedazo de tela era frágil y que su posesión podía ser señal de ruina. Precisamente por eso era sagrada. No todo en la hacienda miraba con ternura ese fenómeno. Había ojos que se entornaban y oídos que no podían dejar de escuchar. El rumor, en su estatuto más primitivo, comenzó como un hecho menor. Una mucama nueva, llegada hacía poco, observó desde la cocina una escena en la que un hombre joven subía la escalera y se detenía frente a la habitación de la señora. En la cocina, el menor ruido se convierte en sensación de desorden. Esa mucama, por nervio o por el deseo de pertenecer a algo mayor, comentó a otra lo que había visto. La otra repitió con la nota de quien oye un detalle jugoso. Así, la semilla del rumor germinó en las conversaciones de la casa, se volvió un murmullo y se filtró hacia afuera, hacia la gente del pueblo que gustaba de hablar detrás de las puertas de las tiendas. Los rumores en un lugar como San Jerónimo no necesitan mucho para crecer. Una historia se vuelve más cierta cuanto más se cuenta, y menos quien la cuenta necesita de la verdad. Se suman matices, se reafirman miradas. Lo vi subir a la pieza de la señora. No es para menos, la señora está sola todo el día. El coronel no se entera de nada. En ese proceso se mezclaron la envidia, el resentimiento y la curiosidad, pero también la preocupación, porque en el fondo, para algunos, también había una lógica de protección, un miedo a lo que un rumor podía desatar. El feitor, hombre acostumbrado a medir riesgos y beneficios, empezó a caminar con pasos más medidos. Las mucamas cerraban ventanas con más prisa, y los hombres del campo hablaban con una voz más baja cuando el nombre de Manjolo era pronunciado. El rumor no necesitó de pruebas. Bastó que cierta gente lo creyera para que la casa empezara a corromperse por dentro. La atmósfera, que hasta entonces era solo de prudencia, se volvió de vigilancia. Las conversaciones en el pueblo pasaron de la sospecha al reproche silencioso. La iglesia, espacio donde a menudo se sellaban muchas de las normas sociales, se convirtió en una caja de resonancia. Miradas, suspiros y oraciones que en el fondo pedían reparación por la transgresión imaginada. En una tarde en la que la estación de la plaza bullía con la llegada de mercaderes, un vecino que frecuentaba la casa del coronel dejó escapar una frase en voz más alta de la cuenta. Alguien la escuchó y la llevó a Bento. El coronel no era hombre de emociones desplegadas, era un animal de costumbres que había aprendido a construir su mundo con trampas de poder. Cuando recibió la noticia, la primera reacción fue la incredulidad. Eso no puede ser. Luego vino la rabia, una rabia menos personal que ritual. Para él, la transgresión significaba un quiebre en la jerarquía que sostenía su autoridad, no tanto porque la esposa hubiera buscado compañía fuera de su lecho, sino porque el rumor ponía en duda su control sobre la casa, y por extensión, sobre la hacienda entera. En el fondo de su furia había algo que él mismo no quería mirar. La posibilidad de ser ridículo ante sus pares, de perder la reputación que con tanto esfuerzo había cultivado. El mensajero que llevó el rumor a Bento no vino con vasallos, vino con voz quebrada de habladurías, y la cara de quien teme las consecuencias de su propia noticia. Dijeron que la señora y el esclavo, dijo, sin acabar la frase.
En la boca del coronel aquel silencio se convirtió en sentencia. No hizo preguntas. No entró aún en la casa con miras a comprobar. Hizo lo que siempre hizo un hombre acorralado por su honra. Preparó su regreso. Apreció los caballos. Ordenó que llamaran al capataz. La noticia era una herida sobre su dignidad. Volvió decidido, con la convicción de quien cree en la justeza del castigo. En su malicia había una economía. El castigo, expuesto en público, funcionaría como recordatorio de que no hay lugar para la transgresión. Mientras Bento empaquetaba su enojo, en la hacienda los efectos del rumor se volvían palpables. Las miradas se tornaron cortas y directas. Las puertas se cerraban con ruido de cerrojos que antes no existían. Manjolo comenzó a sentir en la nuca la sensación de ser observado. Ya no era la vigilancia implícita del trabajo. Era la mirada que busca una infracción para justificar la expulsión. Él escuchaba los pasos más cerca. El rumor lo hacía pequeño en un lugar donde su nombre antes había sido uno más en la lista de jornales. Leopoldina, por su parte, notaba la tensión como una sombra que aumentaba de tamaño en la casa. Comprendió, tal vez por primera vez con nitidez, que el cariño que había crecido entre ellos, esa compañía que no tenía nombre legal ni protección, estaba ahora a merced de ojos que solo podían traducirlo como traición. En la cocina las mujeres que habían sido cómplices de esa ternura miraban ahora sus manos y no se atrevían a hablar. Había lealtades que pendían de un hilo. Proteger a la señora significaba ponerse en contra del dueño. Proteger al muchacho era fomentar la subversión de un orden que, aunque cruel, daba de comer. Algunas mucamas creían que debían guardar silencio por miedo. Otras lo hacían por prudencia y cálculo. El feitor, que dominaba como un navegador la lógica de la hacienda, lucía pensativo. Sabía que si la cuestión se desbordaba no habría forma de contener la pérdida de mano de obra ni la furia del coronel. En el fondo, su mirada era la de quien sopesaba dónde poner su lealtad, del lado de la señora, del lado del patrón o del lado de la propia supervivencia. Antes de que Bento llegara, hubo una tarde en la que Manjolo y Leopoldina coincidieron en el jardín, cerca de la parra que cuajaba en uvas. La tarde tenía un color de ceniza, y el viento jugaba con las hojas como si quisiera borrar el rastro de pasos. Ellos se miraron con una urgencia que no buscaba heroísmo. Simplemente querían registrar en la piel del otro lo que se había construido. Se dijeron cosas breves, como si cada palabra tuviera la fragilidad de un vaso de cristal. Ella le entregó un pedazo de pan sin una pieza del retazo guardado ya en su almohada. Él, en silencio, dejó en la mano de ella la primera flor que había recogido ese año sin querer ser visto por nadie. Lo que nadie supo al principio, pensó ella luego, fue que aquel rumor transformaría toda la geografía del afecto en mi vida. Lo dijo en voz baja, un pensamiento que no llegó a ser confesión. Sin embargo, la sensación de que el tiempo se comprimía fue real. Las horas que antes eran largas ahora se aceleraban, y cada nota en la puerta era un presagio. En la cocina, una mujer mayor, que había servido a la familia por décadas, miraba a Leopoldina con ojos que parecían pesar la culpa ajena. Ella sabía que los nombres se pronuncian, se repiten, y terminan en la boca del hombre que decide. Por eso sus manos temblaban al acomodar los platos. La llegada de Bento anunciada por el galope de los caballos, rompió por primera vez la calma con un sonido que hizo vibrar las ventanas. No entró como siempre, con la compostura de quien regresa para cenar. Entró con la sensación de un hombre al que le habían arrancado algo más que un apéndice. Había sido herido en el valor que otros le atribuían. Sus pasos, al cruzar la casa, eran pesados como si llevara consigo una voluntad de hierro. No hizo preguntas al principio, ordenó, llamó al capataz y miró con una dureza que nadie, en la casa, había visto tan clara. La tensión creció en minutos, que parecieron largos. El coronel no era hombre que perdonara sin demostrar su autoridad, y en su rostro se leía la convicción de que cualquier rumor merecía su respuesta. Lo que nadie sabía con exactitud era cómo esa respuesta se manifestaría. Una advertencia privada,
Una expulsión silenciosa, un castigo ejemplar. Pero la casa ya no era la misma. La palabra que había nacido en la cocina y viajó hasta la plaza, había puesto en movimiento un mecanismo que el poder sabía operar con destreza. En un rincón de la casa, Leopoldina se apoyó en el marco de una puerta y sintió, por primera vez en años, que su mundo podía romperse. No por la pérdida del confort material, ella lo había aceptado hacía tiempo, sino por el modo en que aquello que había permitido que su corazón latiera de nuevo, podía ser aplastado sin ceremonia. El pedazo de tela bajo su almohada ardía como testimonio de una verdad que no podía ser sostenida por las normas de la hacienda. Mientras tanto, Manjolo esperaba en su sitio habitual de trabajo con las manos ásperas de la jornada, y el rumor era una sombra que crecía en su espalda. No había justificación que valiera en una estructura que exigía obediencia sin preguntas. Sentía, con el frío de una premonición, que el rumor era ya una condena en potencia. Lo que empezó como mirada y consuelo, se estaba transformando en peligro. Y en aquel momento, la historia de San Jerónimo se dividía en antes y después. El rumor había atravesado los muros, y ahora impulsaba la maquinaria que decidiría, con violencia o con indolencia, el destino de dos vidas que habían osado nombrar afecto en un lugar que no permitía nombres iguales. Si alguien en la cocina intentó detener la circulación del rumor, fue en vano. La palabra había tomado vuelo. Y cuando el coronel, con paso decidido, se encaminó hacia la parte de la casa donde solían custodiar las habitaciones de la señora, la atmósfera se cerró como un telón que anuncia una escena irreparable. Nadie habló. Nadie se movió más de lo necesario. Cada gesto quedó contenido, consciente de que la inminencia de una decisión podía volver inútiles las precauciones. El rumor, que comenzó como un susurro, ya era un detonante que no permitía más dilaciones. En el umbral de aquella transición, la hacienda sostuvo la respiración. La casa grande, con su historia de azares y silencios, aguardó que alguien definiera el sentido de aquel murmullo. Lo que sucediera en las siguientes horas no sería solo sobre dos cuerpos o sobre una reputación. Sería sobre quién manda y sobre qué precio se paga por amar de forma prohibida. Entre los que observaban, algunos sintieron pena, otros, alivio. Pero la sensación más extendida fue la de una violencia que tomaba forma en el nombre de la justicia. La tensión quedó suspendida como una tela a punto de romperse, y el rumor, esa criatura que no necesita pruebas para matar, ocupó el centro de la escena con una calma que anunciaba tormenta. Si esta memoria te conmueve, suscríbete y cuéntame de dónde me escuchas. La puerta se cerró con un golpe seco que marcó el inicio de la ceremonia de la verdad. Bento caminó como quien pisa un terreno que cree conocer, pero en cada paso había una necesidad de demostrar que aquel murmullo no le había tocado el honor sin respuesta. No permitió preguntas. Ordenó que la señora saliera a la sala. No buscó escuchar una explicación. Quería una prueba, el cuerpo del delito, la imagen que justificara la ira. Leopoldina, aún con la imagen de la tarde en la parra clavada en la memoria, salió con las manos vacías. Al verla, Bento la miró como se mira un objeto que se considera propio y que ha sido maltratado por la negligencia del otro. Sus palabras, cuando vinieron, fueron cortas como golpes. No hubo reproches largos ni lágrimas de él. La ofensa, en su lógica, bastaba para abrir el expediente del castigo. Leopoldina intentó hablar, explicar que aquellos encuentros, si podían llamarse así, habían sido constricciones de la soledad, pequeños actos de humanidad sin intención de subvertir el orden. Sus palabras sonaron débiles frente a la maquinaria de la venganza. El feitor estaba allí, con la compostura de quien conoce su sitio en la cadena. Trajo, con gesto protocolar, a Manjolo. El joven fue obligado a presentarse en el patio, con las manos aún marcadas por el trabajo. No se lo esposó con cadenas visibles. La esclavitud, en su lenguaje, tenía maneras más sutiles de hacer sufrir. Pero su cuerpo se sostuvo con la rigidez de quien entiende que la mirada del dueño puede traducirse en latigazos.
Manjolo miró a Leopoldina con algo que no alcanzó a ser reproche ni súplica. Una quietud que podía leerse como aceptación de un destino ya escrito. Bento convirtió el patio en tribunal. Reunió a los hombres, a los capataces, a algunos vecinos curiosos que, como aves de mal agüero, se acercaron a presenciar la confirmación de la historia que habían contado. La casa grande dejó de ser un refugio para convertirse en un anfiteatro donde se representaría la restauración del orden. Era crucial para el coronel que todo pareciera justo, que el castigo tuviera el barniz de la ley, y no solo la marca de un orgullo herido. Las mucamas se mantuvieron apartadas, con los ojos grandes y la respiración contenida. Sabían que mirar podía volverse responsabilidad. Algunas habrían querido gritar que aquello era una injusticia. Otras, simplemente, se plegaron al instinto de supervivencia que dicta: no confrontes al que tiene el látigo. Entre ellas hubo un silencio pesado, un pacto tácito que consistía en guardar el recuerdo para que la memoria resistiera fuera del alcance de la fama de quien manda. La decisión del coronel fue expuesta como sentencia inapelable. El castigo debía ser ejemplar. No fue por la pasión que sentía la señora, declaró Bento, sino por la afrenta a su autoridad. Más que venganza personal, buscaba instruir. En su discurso había la intención clara de anular posibles imitaciones, de enviar un mensaje a quienes se atrevieran a tocar lo que, por derecho impuesto, le pertenecía. Manjolo fue atado con una cuerda en la plaza del patio, frente a la plantación visible, donde cualquiera pudiera ver. No hubo juicios formales, solo la justificación de la costumbre. Los golpes llegaron con la misma cadencia con la que antes habían llegado las órdenes, precisos, destinados a marcar, a borrar la posibilidad de otro acto similar. No puedo decir cuántos fueron, ni detenerme en el detalle de cada herida, porque la verdad más brutal de la escena no está en las marcas, sino en el ruido que hace el cuerpo al dejar de responder. Los gritos de Manjolo llenaron la hacienda como una lluvia filosa. Muchos miraron con indiferencia. Unos pocos, con vergüenza. Leopoldina quedó inmóvil, como si sus pies hubieran sido clavados al suelo por el peso del asombro y la culpa. El capataz cumplía, cumpliendo apenas su papel. Sus manos no temblaban. La rutina de hacer sufrir le había hecho una costumbre del pulso. Los vecinos observaron y murmuraron, complacidos por la restauración del statu quo. El feitor, que había sopesado los riesgos, mostró una expresión de alivio que a la vez estaba teñida de inquietud por la pérdida de una mano fuerte. Nadie, sin embargo, actuó con el valor suficiente para detener la cosa. La lógica de la hacienda, su estructura de dependencia, lo impedía. Leopoldina no gritó. Su voz se quedó dentro, carcomida por la impotencia. Ella supo, en ese momento, que su posición no la eximía de la crueldad del sistema. Su estatus no la blindaba contra la violencia que su marido estaba dispuesto a ejercer. Si en secreto había encontrado consuelo, ahora comprendía que ese consuelo era una trampa. Toda la ternura que había sentido se volvía ceniza frente a la vista de la sangre, frente a la internacionalización del castigo. Quiso detenerlo con palabras de súplica, con la promesa de cualquier humillación que el coronel quisiera imponerle, pero su voz se perdió en el clamor del patio. A medida que la escena avanzaba hacia su inevitable desenlace, el sonido fue cambiando. Los golpes, después de un tiempo, dejaron de producir respuestas que la comunidad pudiera interpretar como signo de dominación. Hubo un momento de consunción, un silencio que no es pausa sino final. Manjolo dejó de gemir con fuerza. Su cuerpo se encogió hasta volverse pequeño en la cuerda que lo sujetaba al centro del patio. Cuando finalmente el capataz lo soltó, ya no tuvo la energía para sostenerse en la verticalidad del hombre que trabaja la tierra. Lo pusieron en una ventana de sombra. Alguien comprobó el pulso. La muerte llegó con la misma discreción cruel con que habían programado todo, como resultado lógico de un castigo que nadie osó impedir. El cuerpo fue cubierto con una manta y llevado a las afueras, en un espacio que los sirvientes conocían por tradiciones, allí donde las manos de los sin nombre se guardaban. La sepultura fue sencilla.
enterrado en la frontera invisible entre la casa y las tierras que tanto habían explotado. Las mucamas, con las manos temblorosas, se acercaron en la noche y dejaron flores robadas de jardines. Alguna dejó una pequeña rama, otra, una brizna de tela, ninguna palabra grande, solo el gesto de la memoria que se preserva en lo mínimo. Leopoldina permaneció en la casa como alguien a quien le han quitado el aliento. Los días siguientes fueron una sucesión de rutinas que ya no tenían sentido. Se cubrió con ropa oscura, aunque nadie de su rango hubiera decretado luto formal por un esclavo. Lo hizo por adentro, por una laceración que le atravesaba el pecho. El retazo de tela que había guardado en su almohada continuó allí, pero ahora su tacto era punzante. Recuerdo de lo que fue, prueba de lo que habían perdido y evidencia de su propia culpa. No lo arrojó. Lo apretó contra su cara como un relicario de la vida que había querido proteger y que, sin embargo, había sido destruida por su entorno. Los días convirtieron su rostro en un mapa de sombras. Sus manos que antes sabían bordar con calma, ahora buscaban inútilmente un gesto que pudiera restituir lo que la violencia había arrancado. Hizo visitas a la capilla en soledad, no por devoción pública sino por necesidad de hablar con alguien que no escuchara con ojos de jurado. En la casa, la presencia del coronel se volvió más áspera. No mostró arrepentimiento. Su orgullo había sido reforzado por la certeza de que su autoridad seguía intacta, aunque la prensa del pueblo y las conversaciones a media voz en las plazas desempeñaran su papel de memoria incómoda. La comunidad de sirvientes guardó la historia con recelo y con fuego lento. Contaban a medias, con las palabras medidas, que algún día la voz que decía el nombre de Manjolo resonaría con dignidad. Las mucamas que habían sido testigos no rompieron el cordón del silencio públicamente, pero en los rincones de la noche, cuando las sábanas se calentaban, las historias se pronunciaban. Una de las mayores portadoras de memoria fue una mujer mayor, cuyo rostro parecía cincelado por años en la cocina. Ella repetía el nombre del muchacho como quien entona un rezo: Manjolo. Ese nombre se convirtió en la contraseña de una comunidad que necesitaba recordar para resistir. Con el tiempo, el coronel murió no por la justicia que algunos hubieran querido imponer, sino por la inercia de la vida que golpea a todos. Sufrió un percance en la soledad de una travesía, un accidente con el caballo que fue, para algunos, la última ironía del destino. Un hombre que había administrado el riesgo sobre otros sucumbiendo al suyo propio. Su muerte fue comentada en la plaza, y algunos celebraron con reserva, pero la victoria, si es que puede llamarse así, no restituía la vida arrancada. La hacienda siguió su curso, las manos siguieron trabajando la tierra, el olor a café y a humedad persistió en la cocina. Leopoldina vivió los años que le restaban con una estética de duelo que fue cuajando en su cuerpo y en su conducta. No se marchó. Quedarse era el modo en que, sin posibilidad de reparación, pudo ejercer una penitencia. Su cabello se hizo blanco antes de tiempo, y las arrugas se significaron como surcos de una cosecha amarga. Conservó, hasta sus últimos días, el retazo pegado a la almohada. A veces lo acercaba a la cara, y se dejaba llevar por la memoria de un tacto que ya no existía. No habló públicamente de lo ocurrido. Su silencio fue un testamento íntimo. La forma en que aquel amor, si es que podía llamarlo así sin ocultar la desigualdad que lo moldeó, la marcó de por vida. Los descendientes de los sirvientes y de quienes trabajaron la tierra mantuvieron viva la historia en los rostros y en las manos. La memoria de Manjolo no se perdió porque se convirtió en otra cosa, en advertencia y en consuelo. Era la historia que las madres contaban a sus hijos cuando querían explicar que la dignidad no se compra, que un nombre vale más que el silencio impuesto. En las cocinas, en los lavaderos y en los patios, el relato se enriquecía con detalles, algunos ciertos, otros añadidos por la imaginación de quien conservaba el derecho a narrar. Así, la vida de Manjolo fue ampliada y protegida por palabras que no necesitaban la aprobación de la Casa Grande. Hubo pequeñas revueltas de memoria, una tumba señalada con una cruz improvisada,
un tallo de árbol plantado en su honor, un canto en la noche de quienes compartieron la resistencia. Esas prácticas no cambiaron la estructura del poder, pero preservaron la dignidad de aquel joven. Tiempo después, algunos hijos de mucamas emigraron. Quizás llevaron la historia a otros pueblos, quizás la contaron a extraños, y en ese acto de transmisión se dio un milagro discreto. La memoria, al circular, se hizo invencible. Leopoldina murió años después, en la misma casa con la que había vivido su humillación y su amor secreto. Antes de cerrar los ojos, pidió que la pequeña tela que había guardado bajo la almohada fuera doblada y entregada a la mujer que había sido su amiga fiel, la que la había cubierto las noches de pena. Así lo hicieron. La tela viajó, en manos cuidadosas, y se convirtió en un objeto de memoria que, para quienes la conservaron, significó la prueba de que algo había ocurrido más allá del silencio oficial. No hubo epitafio público en la iglesia que contara la verdad. Lo que quedó fue la historia transmitida en susurros y el rumor que, paradójicamente, había sido la chispa y también el combustible que había mantenido viva la imagen. El pueblo, con el tiempo, dejó de hablar del rumor de la forma en que lo había hecho en los días calientes y urgentes que siguieron al castigo. Había en los labios de la gente una mezcla de olvido y vergüenza. Algunas familias prefirieron no traer a la mesa el tema porque sabía a peligro social. Otras, más honestas, enseñaron a sus hijos el relato como advertencia, que el poder puede destruir vidas con la sonrisa de la costumbre, que la crueldad se naturaliza si nadie la denuncia. En las generaciones siguientes, la historia de San Jerónimo se incorporó a la trama local como un relato que no terminaba. Años después, en una noche en que la veranda ya estaba desgastada por el tiempo, una de las mucamas que había sido joven en aquellos días, sentó a una nieta en su regazo, y le contó la historia de Manjolo. Lo contó sin dramatismo innecesario, con la voz que asume la carga de lo que no se puede deshacer. Le mostró la foto de la tela gastada y amarillenta y le dijo, «Él fue real, lo que pasó, pasó, pero no queremos que se vuelva a repetir». La niña escuchó, y sin comprender todavía todas las implicaciones, guardó el nombre en la memoria como quien queda con una palabra sagrada. El rumor, ese animal que nació en la cocina y que devino verdugo, quedó en la historia como recordatorio de la fragilidad humana frente a la murmuración. Fue la chispa que activó la violencia de Bento, y aunque no justificó lo sucedido, mostró cuán rápido una comunidad puede convertirse en juez sin testigos. En la narración popular quedó la lección de que los chismes no son inocentes y de que, en contextos de violencia estructural, la palabra puede ser arma o salvación. En este caso fue arma. Detonó la tragedia que arrasó con una vida joven y dejó a una mujer mayor con su remordimiento. La memoria, sin embargo, encontró formas de persistir. Manjolo, en boca de quienes lo recordaban con respeto, no era solamente la víctima de una crueldad. Era también un hombre que había compartido algo genuino con alguien que no pudo protegerlo. Para muchos esa complicidad fue el gesto más humano. No porque borrara la desigualdad, sino porque la nombró y la puso frente al rostro de la comunidad. En la forma en que se contaba la historia, en las promesas susurradas de no repetir, se asomaba una semilla de cambio lento, una conciencia que iba creciendo a la manera de raíces que se aferran a la tierra con paciencia. Al final, la hacienda siguió su pulso habitual, pero algunos rincones quedaron marcados por lo que sucedió. La vieja parra continuó dando uvas, pero en su sombra ya no se hablaba con la misma despreocupación. La cocina, que había sido cómplice silenciosa, se convirtió en lugar de preservación. Entre las paredes, la memoria floreció en formas pequeñas, en relatos al calor del fuego, en mantas que llevaban cosidos retazos de tela, en el recuerdo del nombre de un muchacho que no tuvo una tumba regalada por la historia oficial. Nunca había sentido algo así con el coronel. Fue la frase que cerró una vida para Leopoldina y que quedó colgada como epitafio en el pecho de quienes la conocieron. El rumor sobre el esclavo lo cambió todo, no solo porque desencadenó la ruina de una vida joven, sino porque mostró la mecánica del poder
y la forma en que la comunidad puede convertirse en cómplice por acción u omisión. En ese sentido, la tragedia de San Jerónimo no fue un hecho aislado. Fue un espejo de muchas otras haciendas y pueblos donde la voz del débil se pierde entre el ruido del dominio. Que quede, al menos, la lección de que los nombres importan. Que quede la historia contada en la cocina y el retazo guardado que pasó de mano en mano. Que los que escuchan hoy comprendan que la memoria es una forma de resistencia. Si la historia no se borra, el reclamo de justicia se hace posible en las generaciones futuras. En la voz de quienes aún repiten el nombre de Manjolo, hay una promesa humilde de no permitir que el olvido sirva como disculpa para la brutalidad. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite recordarla y acompáñame en las próximas narraciones, donde seguimos contando memorias que no deben perderse.